Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto con idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis Auditorio? Hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo aquí en México, en todo el mundo, los anuncios de los aranceles que va a hacer Trump, los va a anunciar para ciertos países, para México no, lo va a condonar. Lo que haga hoy realmente marca una pauta, sí, sí marca una pauta de la relación comercial, pero también marca cuál es la línea de los siguientes años con Estados Unidos. También salió el tema de factor de que no está cegado a que pueda reelegirse y pueda modificar algo. Por lo tanto, es algo que tenemos que ver aquí en México como un periodo de 4, quizá 8 años con temas de aranceles. ¿Cómo nos afecta eso, auditorio Jorge? Nos afecta de una manera muy directa el crecimiento económico de México, que los indicadores nos señalan que va en caída, que la parte de consumo va en caída, también en este inicio de año, y sobre todo nos afecta en algo que yo llamo la enfermedad silenciosa en México, que es la informalidad. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, competir contra un tema de aranceles, contra un tema mucho más agresivo del comercio con el mundo, si tenemos un mercado que es endeble en temas de informalidad? ¿Y a qué me refiero con este tema de informalidad? En México sabemos que más de la mitad de los trabajadores está en informalidad y, por ejemplo, en datos de Veracruz, al cierre del 24, el 70% casi de la fuerza de trabajo está en informalidad. Pero ¿qué es estar en informalidad? Debemos de desmitificar esta parte de que es gente que está en temas ilegales y no. Con los ejemplos que voy a dar, auditorio, vayan situándose en algunas de las características para ver si realmente están dentro de la informalidad y cómo estamos todos en un problema que es un problema estructural, no es un problema mío, no es un problema de usted que nos está escuchando, es un problema estructural del país que lo tenemos que solucionar en vísperas también de que la parte del comercio ahora con Estados Unidos va a ser mucho más compleja. Cuando pensamos en informalidad, pensamos quizá en un vendedor ambulante de la calle, pero es mucho más que eso. ¿Quiénes son o quiénes somos? ¿Están ahí porque queremos o no? ¿Cómo afecta esto a la economía? Hay que verlo, como lo comenté, en un tema estructural. Hay una falta importante de creación de empleos dignos y esto tiene mucha relación con la competitividad de México. El trabajador informal también puede estar dentro de una empresa formal y ahorita me explico el por qué. No es que no paguen impuestos, sí, sí pagan impuestos. Ellos consumen y pagan uno de los impuestos que deberían de consumir, que es el IVA, el impuesto del valor agregado, tema que obviamente va a afectar en términos porcentuales los temas de aranceles por las decisiones de Estados Unidos, pero es gente que lo paga y que va a resentir el alza en los precios. Pero los informales, ¿cuál es la peculiaridad? Que no tienen prestaciones, que no hay un fondo de retiro, que no hacen antigüedad, que no tienen seguro médico. Es decir, son ilegales en muchas cosas, porque están fuera del mercado formal, pero prácticamente esto se multiplica en cada uno de los empleos que hay en México y lo explico un poco mejor. La informalidad laboral es aquel asalariado, pero que no tiene seguridad social. Si usted entra en esa categoría, es parte de la informalidad. La informalidad laboral es un trabajador que recibe una nómina o su salario vía nómina, pero su otro pago, la parte complementaria, se la puede dar la empresa en efectivo. Incluso dentro del gobierno hay trabajadores en estas mismas situaciones. Trabajadores agrícolas, por ejemplo, jornaleros, están dentro de todo este mercado informal. ¿Dónde se identifica usted que escuchó estas categorías? Seguramente en una de ellas, en qué rubro estará y por lo tanto, está dentro del mercado informal. Según INEGI, la última encuesta que salió en estos días, 55% de las mujeres que están en el mercado laboral están en el mercado informal, es decir, tienen alguna u otra de estas categorías. Es un tema mayor en México, pero también es un tema en América Latina y en el Caribe. Hay un dato alarmante: 5 de cada 7 jóvenes, por ejemplo, en toda esta región, estaría siendo parte de la informalidad. Todo esto se va juntando y se va teniendo una repercusión directa con un solo componente, que es la competitividad que se tiene. No es lo mismo
en efecto, ¿no? Podrían discutirle. No es lo mismo ser informal de la calle, un vendedor ambulante, que una informalidad profesionista, de un profesionista. Sin embargo, tiene las consecuencias prácticamente iguales. No es lo mismo si uno acepta trabajos, por ejemplo, no importando las condiciones de este. ¿Por qué? Porque necesitamos el ingreso para tener y poder subsistir, pero no vemos quizás la consecuencia a futuro. Otro tema de la informalidad, Jorge Auditorio, es cómo es que se va relacionando esto con la precariedad laboral. Y esto lo amarro precisamente con el tema de competitividad y que es lo que podemos estar o estamos ya padeciendo en los temas ahorita con los aranceles. Pongo un ejemplo muy claro: las maquiladoras del norte del país se están despidiendo gente, están ya liquidando gente, hay grupos que están liquidando. ¿Por qué? Porque no son competitivos y por lo tanto hay una precariedad también laboral muy grande, y por eso es que se necesita hacer usted, yo, muchas actividades fuera de la formalidad, es decir, tener trabajos adicionales, hacer algún emprendimiento en casa, vender algunos productos. ¿Para qué? Para tener más ingresos, y eso implica que yo ya esté siendo parte de la informalidad. Inclusive muchas empresas así te contratan como un trabajo mixto, es decir, un trabajo formal por una parte, otro informal de efectivo por otra, pero lo que se pone en riesgo es el futuro laboral de toda la población, en este caso económicamente activa de México. Tiene una razón, tiene un costo. El costo es para los empresarios, sí, y no muchos quieren asumir esta parte de los costos laborales. Ahora, súmenle de estos costos laborales, súmenle un tema de aranceles, que se pongan un tema donde sean exportadores y, no y se encarezca su producto y ellos no pueden absorber. Eso va a repercutir directamente, Jorge Auditorio, con la competitividad y con la parte de la informalidad. ¿Qué hacer? Después de este análisis, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan? Uno, sabemos que los empleados nos cuestan entre 35 y 40% más al darle estos beneficios. Por lo tanto, los empresarios dicen, no, no les doy estos beneficios porque me cuesta muchísimo más. Ok, es un tema que yo recargo mucho en la parte fiscal y lo recargo mucho en la parte de gobierno. Se necesitan hacer estrategias fiscales que beneficien, en este caso, a los empresarios, así como se está discutiendo reducir las horas de trabajo de 48 a 40, pero de un plumazo, sin estrategia fiscal. En este caso, la informalidad, que ya la tenemos, Jorge, que ya la estamos viviendo, que ya es algo que nos está afectando y que es algo que nos resta aún más competitividad ante un socio comercial, en este caso con Estados Unidos, donde nos va a estar presione y presione un día sí y el otro también con respecto a los aranceles. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? El detrimento de la fuerza laboral se puede ver muy marcada, no, y ni siquiera estoy tocando alza de precios generalizada, que es la parte de la inflación, pero no tenemos salarios competitivos en general. Tenemos un mercado muy informal, donde es un problema estructural y donde no vemos, Jorge, una claridad de una estrategia fiscal que tenga el gobierno como para recompensar al empresario e motivarlo, y sobre todo poner los incentivos alineados para que meta a la clase trabajadora a la parte formal, generen valor, no generen mucha rotación de personal, que si usted es empresario y me está escuchando, sabrá, uno de los motivos que genera mucha rotación laboral es precisamente no dar beneficios, y eso a la larga trae muchísimos costos para ustedes. Jorge, un escenario complejo que se viene al mercado, un escenario que vamos a estar analizando en las próximas semanas con aranceles, con la situación. Salió una noticia de que ya está haciendo China también su propio bloque y su propia estrategia. ¿Cómo nos va a afectar? No vienen tiempos muy agradables, Jorge, para nosotros, ni para la economía mexicana. Muy interesante esto que nos comentas, es otra variante más, Jorge, pues en toda esta situación que estamos viviendo a nivel global, hay que decirlo tal cual, con esta afrenta que hay en todo el mundo con Donald Trump, lo que está proponiendo. Habrá que ver cómo tenemos que, pues por un lado, bajar este nivel tan alto de informalidad en el país, como bien lo dices, porque pues a la larga es dinero que no está entrando a las arcas públicas y por ende pues no se está distribuyendo en lo que necesitamos para el presupuesto en el país, por una parte, y por otra parte, pues también
ir viendo, analizando qué va a ser nuestro país con relación al mundo. Es decir, dónde nos vamos a acomodar. Nos vamos a acomodar con Canadá, Europa, nos vamos a acomodar con China, Japón, Corea del Sur, que ya están planteando hacer ellos su propio bloque comercial, de las presiones que va a haber dentro de Estados Unidos contra Donald Trump por todo esto. Probablemente todo el mundo vaya a presionar a los Estados Unidos, al gobierno de Trump, por esto que está haciendo esta guerra comercial global. Toda una incertidumbre, Jorge, ¿qué hacer? Así es, Jorge, lo comentaste muy bien. Hay un tema externo que, como también ha dicho, yo creo que atinadamente el gobierno sale totalmente de nuestro alcance el controlarlo. El gobierno está mitigándolo. Para algunos, la reacción no ha sido adecuada, para otros sí. Ya veremos cómo vamos haciéndolo paso a paso. Pero hay también un mercado interno, Jorge, es decir, cómo yo compito desde casa, cómo mejoro las condiciones de mi fuerza laboral y qué es lo que estoy ofreciendo yo al mundo en términos de competitividad. Hablábamos del nearshoring, por qué no se daba, hablábamos ahorita ya de los últimos meses de los temas de los aranceles, Jorge, y realmente el panorama se pone complejo porque tenemos que ser muy competitivos y nuestra fuerza laboral tiene que estar, una, capacitada. Dos, con temas de salarios bastante buenos para que se puedan quedar y ser mucho más competitivos. Y tres, Jorge, que el empresario se sienta en estos momentos complejos apoyado por estrategias que los beneficien, Jorge. Realmente, en algún momento lo dijimos, el 75% de la economía no es la parte pública, es la parte privada. El empresario, desde la micro hasta la gran empresa, son los que sostienen este país y son los que tienen que ser cobijados por parte del gobierno, que tiene en este caso la batuta para hacerlo. Por lo tanto, esperaremos, Jorge, cómo viene la parte de Plan México, que ya lo dijo la presidenta. Si tiene mucho que ver con la parte empresarial, ojalá que se pueda haber beneficiado con estos incentivos y fortalecernos nosotros como país primero, Jorge, y estar dispuestos a ver la competencia que viene con el frente que sea, con el bloque económico que se están rehaciendo nuevamente después de prácticamente la Segunda Guerra Mundial, Jorge, y se está dando este reacomodo nuevamente. Todo un cambio en el statu quo a nivel global y bueno, pues somos testigos, estamos siendo testigos, Jorge, de esto que estamos viviendo y bueno, pues interesantísimo seguirlo analizando contigo para la próxima semana, Jorge, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Y en efecto, estamos dentro del ojo del huracán prácticamente. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.